global. Hola, buenas tardes. Comenzamos con una noticia de última hora. Fuentes del Gobierno han confirmado a Negocios Televisión que planea extender la moratoria concursal hasta finales de año. Esta información después de que el Gobierno posponga a este viernes la aprobación de 11.000 millones de euros de ayudas a las empresas. Los sectores beneficiados serán la hostelería, el turismo y el comercio. Las ayudas se van a sustentar a través de 3 fondos de apoyo directo, uno con ayudas que serán canalizadas por las comunidades autónomas, otro de conversión de créditos ICO y un tercero de recapitalización de empresas medianas. El retraso podría estar motivado por diferencias entre los socios del Gobierno, ya que Unidas Podemos reclama que al menos 8.000 millones sean ayudas directas. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que se debe a cuestiones puramente técnicas, por lo que ha negado tensiones o dificultades de entendimiento dentro del propio Gobierno. La economía de la eurozona se desplomó un 6,6% en 2020 frente al crecimiento del 1,3% de un año. Se trata de la mayor contracción de la serie histórica debido a la pandemia, aunque 2 décimas menos aguda de lo estimado inicialmente. En el conjunto de la Unión Europea, el PIB cayó un 6,2% con contraste con el alza del 1,6% del 2019, el cuarto trimestre del año, tras haberse disparado. La zona euro contrajo un 0,7%, una décima más de lo previsto. En los 27 el PIB cayó un 0,5% entre octubre y diciembre frente a la expansión del 11,6% del trimestre anterior. Las exportaciones alemanas aumentaron inesperadamente en enero, impulsadas por la solidez del comercio con China, en un comienzo de año positivo para los fabricantes de la mayor economía europea. Las ventas al exterior aumentaron un 1,4% en el mes, tras un incremento revisado al alza del 0,4% en diciembre. El dato supera con creces las previsiones más optimistas, pero avanza un 8% menos que un año antes. Y por el contrario, la OCDE mejora sus previsiones de crecimiento mundial por las vacunas y los estímulos económicos de Estados Unidos. Considera también que las economías se están adaptando a las restricciones impuestas por la pandemia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha incrementado en 7 décimas su previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto de España para 2021, hasta situarse en el 5,7%, según se desprende de la actualización de marzo de su informe Perspectiva Económica, publicada este martes. El organismo presidido por Ángel Gurría también ha elevado en 8 décimas sus pronósticos para la economía española en 2022, de forma que ahora esperan que crezca un 4,8%. Los crecimientos para este año y el que viene llegan después de que durante 2020 España registrara una caída del PIB del 11%, la mayor cifra de todas las economías del G20. Por detrás se situaron Argentina con una caída del 10,5% y Reino Unido con el 9,9%. La mejora en las perspectivas de España es la más elevada en comparación con los países de su entorno. Para el conjunto de la zona euro, la OCDE ha situado en el 3,9% el crecimiento para 2021, 3 décimas más que su previsión anterior, mientras que la estimación para 2022 se ha situado en el 3,8%, 5 décimas más. Y el precio de la vivienda libre subió una media del 2,1% en 2020 respecto al año anterior, la subida menos pronunciada desde el ejercicio 2014, cuando el precio apenas se incrementó un 0,3%. Se modera la subida del precio de la vivienda. En 2020 fue un 2,1% más que el año anterior. Registró ese aumento en un año marcado por la pandemia del coronavirus. Es el menor incremento desde 2014, en un indicador con 7 años consecutivos de subida, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El aumento más destacado se produjo en la vivienda nueva, que se encareció un 6,5%. La vivienda de segunda mano subió un 1,4%. Los precios aumentaron en toda España, con subidas en torno al 5% en Melilla y Ceuta, al 3% en Murcia y al 2% en Baleares y País Vasco.
En Madrid la vivienda se encareció 1,5 puntos y en Cataluña 1 punto porcentual. En el cuarto trimestre del año, con respecto al tercero, los precios cayeron un 0,8%. Bajaron en la mayor parte de España, más en el País Vasco, Navarra, Baleares, Cataluña y Madrid. Ha sufrido un ciberataque este martes que ha paralizado sus servicios. Los ciberdelincuentes han bloqueado la red de la administración pública y su página web, como ha confirmado el propio Servicio de Empleo en Twitter. Se trata de un ataque que provoca el bloqueo de un sistema informático. Una vez inhabilitado, los atacantes piden un rescate para desbloquear el sistema y que vuelva a funcionar con normalidad. El SEPE ha apagado todos sus sistemas y dispositivos para evitar que se extendiera el ataque. El Tesoro Público ha captado hoy 1.940 millones de euros en una nueva emisión de letras a 3 y 9 meses. El interés de los inversores se ha mantenido en las subastas de 2021 en línea con los rendimientos altos de este año que contrastan con los mínimos de 2020. En la última subasta del pasado jueves la demanda casi duplicó, finalmente lo adjudicado. Con la subasta del jueves del 18 el Tesoro cerrará el calendario de emisiones del primer trimestre de 2021, ejercicio para que la estrategia de financiación contempla una emisión neta de 100.000 millones, un 9% menos. Ericsson no va a participar en la Mobile World Congress de Barcelona por motivos de seguridad. Se convierte así en la primera gran compañía en anunciar su baja en este congreso. No asistirá al Mobile World Congress, es la primera empresa que ha dicho que este año tampoco asistirá a la edición de 2021, que es la que se pospuso del año pasado, del año del coronavirus, y que se celebra entre el 28 de junio y el 1 de julio. Esta cancelación de Ericsson es importante porque ponemos el foco en el resto de empresas tecnológicas para ver qué hacen ellas, cuál es su posición respecto a la celebración de la feria tecnológica de este año. Además, la participación de esta compañía europea es importante porque tiene mucha presencia en el stand de Barcelona y tiene un peso relevante dentro de las compañías del sector. Así que vamos a ver qué hacen el resto de tecnológicas y dónde se posicionan. La GSMA, la organizadora del Mobile, presentó precisamente ayer su plan para seguir adelante con la feria de Barcelona y todas las medidas de seguridad frente al COVID. Pese a ello, Ericsson se ha dado de baja. ¿Cuáles eran esas medidas? Por supuesto, todos los asistentes tenían que presentar test negativos de COVID y además, en varias ocasiones, para acceder al recinto, el evento se va a celebrar de forma online y presencial y además el aforo ya se había reducido al 50%. También hay una app de rastreo para verificar los contagios. Pese a ello, como os contamos, Ericsson no asistirá y vamos a ver qué ocurre con el resto de empresas, porque el año pasado LG fue la primera en cancelar su asistencia y tras ella un goteo de compañías cancelaban también su asistencia, así que vamos a ver qué pasa este año y si el Mobile está en amenaza de celebración o no. Sanidad informa de 11.958 contagios y 298 fallecimientos desde el viernes. La incidencia acumulada se sitúa en 142,24 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, advierten de que el descenso comienza a estancarse y que el repunte de casos en varios países europeos podría trasladarse a España si no se mantienen las medidas de prevención y se acelera la vacunación. China acaba de anunciar que lanza un certificado de vacunación para poder viajar, aunque no ha aclarado qué países reconocerán este documento. La OMS ya se opuso a esta medida por considerar que va a crear más desigualdades. Ya es hora de conectar con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues antes de entrar de lleno con nuestro invitado, rápidamente te informo que estamos en la mitad de sesión, en terrenos positivos todavía, con 0.06% positivo. Y bueno, con una breve noticia, sobre todo en la Bolsa Mexicana de Valores, la que tiene más de 125 años aquí en funcionamiento, destacó sobre todo
el premio a las 20 mejores emisoras aquí en México, y destacan empresas estatales, gubernamentales, lo que es la deuda gubernamental de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y Fobiste. Hay que destacar también que en el mercado de deuda, sobre todo la que es bancaria, el BBVA y Scotiabank, así como el grupo financiero Banorte, unas empresas sobre todo en la parte de deuda a corto plazo. Recordemos aquí que es muy utilizada para la parte de leasing, sobre todo destaca la almacenadora firme Volkswagen Leasing y Daimler Chrysler, así como Volkswagen General Motors Kellogg Financial. Esto es sobre todo las breves en el tema de estas 20 principales ganadoras de los premios de mejores emisoras en 2020 por parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Muy bien, José Ricardo. Hoy vamos a hablar con un invitado, con Gerardo Herrera. Él es director de comunicación de Riskmatics Financial Institute. Muy buenas tardes. Manuel, ¿qué tal? Un gran gusto saludarte. Buenos días en México, buenas tardes en España. Un gran saludo desde este lado del charco. Muchas gracias por estar en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el comportamiento del dólar frente al peso. ¿Por qué se ha depreciado el peso en este último mes? Efectivamente, el peso ha mostrado una depreciación el último mes de aproximadamente 6.1%, que si nos vamos a pensar pues anualizado sería un poquito más del 70%. Obviamente es coyuntural, pero es muy relevante y es muy importante para México, para la economía mexicana y para la relación México-Estados Unidos. Es bueno recordar que la relación de México con Estados Unidos desde el punto de vista comercial es como la que tiene España con sus contrapartes europeos. El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, y de cada bien terminado que va de México a Estados Unidos, por ejemplo un carro, el 40% está constituido por partes norteamericanas. Es decir, es un flujo continuo de ida y venida de bienes y servicios. Todavía no de personas, ¿sí? Todavía no de personas, como en el caso de la Unión Europea, pero sí de bienes y servicios. La razón fundamental, Manuel, es porque en el último mes, la administración actual mexicana, el actual gobierno, que tiene una política energética muy anclada en los combustibles fósiles, poco actualizada en ese sentido hacia energías verdes, sostenibles, etcétera, pasó una reforma energética que afecta el sector eléctrico, que privilegia la producción estatal y privilegia fundamentalmente la producción con energías fósiles. Entonces, esto fue un revés a cambios que había habido en los últimos años, específicamente en los últimos 5 o 6 años, que daban pie a la competencia, una competencia en el sector de generación de energía eléctrica. Ahí había algunas compañías españolas, de hecho hay algunas compañías españolas que proveen energía eléctrica a la compañía eléctrica mexicana, en igualdad de circunstancias o al mejor postor. El proveedor de energía eléctrica en México tenía que comprarle la energía eléctrica a quien proveyera esa energía eléctrica a menor costo. Y no era inusual, era parte de hecho del diseño que se había hecho hace años, que energías limpias proveyeran la mejor energía eléctrica a menor costo. Con esta reforma se cambia el orden de despacho, como se le dice aquí, el orden en que se debe comprar, y se va a privilegiar a la compañía oficial, a la compañía estatal, que produce energía eléctrica fundamentalmente a base de energías fósiles. Entonces, este revés a esta reforma, este revés hacia una política energética más basada en hidrocarburos, pues obviamente no ha sido bien recibida por el mercado. No ha sido bien recibida por el mercado y lo vemos reflejado en el tipo de cambio, que además estaba bastante bien el peso mexicano después del terrible año del 2020, con toda la volatilidad de las monedas emergentes. Se había defendido bastante bien. Había estado por debajo, en niveles por debajo de 20 pesos mexicanos por dólar. Al día de ayer estaba cotizando en 21.35 pesos mexicanos por dólar. Ahí tenemos ese 6%. ¿Será coyuntural? ¿Se volverá estructural? Habrá que ver en las próximas semanas. Gerardo, ahorita estamos cotizando 21.27 el tipo de cambio. ¿Tiene algo que ver los estímulos económicos que está realizando Estados Unidos con esta relación de tipo de cambio? Absolutamente.
Como comentábamos la semana pasada, los estímulos económicos norteamericanos tienen un efecto de desbordamiento hacia México, vía las remesas de cerca de 6 millones de mexicanos en Estados Unidos, que mandan remesas mes a mes, año con año. Entonces, parte de esos estímulos se va a reflejar en México vía las remesas y obviamente vía la reactivación de sectores económicos. Por ejemplo, México es uno de los grandes centros de maquila automotriz para las grandes armadoras norteamericanas. En la medida en que esos estímulos se reflejen en la recuperación de sectores estructurales de la economía real, construcción, automotriz, servicios financieros, etcétera, eso va a tener un efecto de tirón, ¿sí? O de tirabuzón hacia la economía mexicana, porque México, sobre todo la franja norte del país, centro y norte del país, están llenos de instalaciones de maquiladoras, de armadoras, que se verán beneficiados por eso. Entonces, precisamente va a la cuestión de si esto será coyuntural o estructural. No se teme un desplazamiento, una depreciación más allá de los 22 en el corto plazo, y de hecho podríamos regresar a niveles de 21 bajos, tal vez incluso un poquito abajo de 21, por esta coyuntura. Entonces, definitivamente, el paquete de estímulo económico norteamericano es buenas noticias para Estados Unidos, es buenas noticias para México. Y el impacto que pudiera tener en los sectores productivos, Gerardo, esta depreciación, ¿se ha analizado qué tipos de sectores podrían estar afectados o van a permanecer neutros? De hecho, es una estupenda pregunta, pues había sectores que de hecho les puede perjudicar un peso fuerte, por ejemplo, sector turismo, ¿sí? Que para México es tan importante y buena parte del turismo viene de Estados Unidos. También el sector construcción por las materias primas, el sector de maquila automotriz, el sector de electrónicos. México es un gran armador de televisores para la economía norteamericana. Entonces, siempre en una economía como la nuestra, hay sectores que se ven beneficiados por un tipo de cambio que se deprecia, y hay sectores que se ven perjudicados. En estos momentos, los sectores más beneficiados son sectores del sector externo, del sector exportador, que van a transmitir una dinámica de recuperación económica a la economía mexicana, que los sectores nacionales no están logrando imprimir. Claramente vemos una dicotomía. Los sectores dedicados al mercado doméstico están teniendo una recuperación más lenta, más retrasada, más a cuentagotas, mientras que los sectores dedicados al sector externo o servicios que dependen del sector externo como el turismo podrían tener una recuperación más rápida. Así que en general yo te diría, hay un sentimiento de que esta depreciación, mientras no pase a niveles más altos, no es del todo mala. Tiene una dosis de buenas noticias para la recuperación de la economía mexicana. Perfecto, Gerardo. Manuel, no sé si tienes alguna otra pregunta. Todo bien, gracias a los dos, José Ricardo, Gerardo Herrera, gracias, buenas tardes. Gracias. Un gran saludo, Manuel. Gracias. Pues nosotros nos vamos hasta Nueva York porque allí nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, ha hablado del rol de las mujeres en la música en Estados Unidos. No se pierdan a las 7 de la tarde Negocios de Carne y Hueso y a las 8 A Fondo. Buenas tardes, adiós. Bienvenidas a Visión Global. Estoy feliz de tener a dos mujeres como vosotras, artistas, no, artistazas, mucho más que artistas, y además, pues mujeres con muchísima profundidad en vuestros trabajos que estáis haciendo y con una gran conciencia social. Así que bueno, os doy la bienvenida a Visión Global. Un gusto teneros por aquí, y para que la audiencia os conozca me encantaría pues preguntaros quién es cada una, ¿no? Yo empiezo por Ana. Ana, ¿quién es Ana? Ana Tona es una cantante de ópera, una persona que valora mucho la actividad en comunidad, educación y más que nada yo diría comunicación, no sé, verdadera, puede ser con mi voz o con el arte o con servicios comunitarios. Un amante del arte, las artes visuales y las artes de música y comunicación. Yo tuve
fui afortunada en que pude ser una Fulbright, una Fulbrighter en España, y esta idea de poder construir lazos de cultura, de amistad, que puedan ayudar, no sé, un sentimiento de comunidad en el mundo, usando la amistad y ¿cómo se dice en inglés? Personal relationships, one by one. Eso a mí me interesa muchísimo y siempre me ha interesado. Nada, yo sé muchas cosas. Me encanta Más que nada comunicadora. Americana. Más que nada comunicadora. Y eres americana, naciste aquí en Estados Unidos. Sí, de madre dominicana y padre maltés. Y de hecho tengo doble ciudadanía de Malta y de Estados Unidos. Qué bueno. Y estás ahora mismo en Palm Beach, suerte. Estoy en Palm Beach con mis papás, pero yo soy neoyorquina totalmente. Bueno, pues estás perdiendo una nevada interesantísima. Porque sí, me la estoy perdiendo. yo vivo en el Bronx, soy ciudadana del Bronx. Sí, qué bueno. Eso es. Bueno, pues un placer tenerte aquí y bueno, Super Isabel, que además, bueno, pues tenemos admiración mutua, tenemos una amistad y bueno, también vives a caballo entre Estados Unidos y España, así que bueno, cuéntanos quién es Isabel. Bueno, Isabel, sabes la enorme admiración que te tengo y estoy inmensamente agradecida que nos hayas invitado a este programa. Creo que eres una mujer tan inspiradora, que está haciendo tanto, que de verdad que es un verdadero placer poder hablar contigo y poder compartir estos momentos. ¿Quién es Isabel? Eso es una gran pregunta. La verdad es que un poco en la línea de lo que decía Ana, y yo creo que eso es lo que nos unió, está esa vocación social. Para mí la música es importante en la medida en la que puede contribuir a la sociedad, ¿no? Y me planteo, ¿verdad?, como artista, teniendo esta inmensa oportunidad que es poder contactar con un público, pues ver de qué maneras puedo mejorar mi entorno, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, pues hablaremos después de esto, pero la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, la igualdad de género, ¿verdad? ¿Cómo podemos conseguir en la música clásica esa igualdad de género? Que a priori pensaríamos que está, ¿no? Que está ya totalmente implantada, pero vamos a ver cómo no, ¿verdad? Que hay que hacer mucho trabajo todavía. Los ODS en general, ¿no? De qué manera los artistas podemos contribuir a todo ese proceso. Yo creo que se da por 4 vías. Una de ellas es con la concienciación, otra es las artes como vehículo de diálogo, otra es las artes y ciencia en el sentido de artes como innovación, y la cuarta es la educación musical, que en ese sentido Ana Tona hace un trabajo maravilloso, que espero que nos hable luego de eso, pero que creo que es esencial, ¿no? Entonces, para mí, yo soy pianista, pero realmente el piano es un medio para mí para contribuir a la sociedad. Es decir, desde mi posición de artista, tratar de hacer este mundo mejor. Este es mi objetivo y para lo que trabajo cada día. Bueno, no podéis dejarme más feliz con lo que contáis, ¿no? De que sepáis que sois un instrumento también para mejorar la humanidad en general, ¿no? Y lo hagáis a través del arte, ¿no? Así que lo veo fenomenal y me encantaría que nos contarais el proyecto Women in Music, ¿no? El proyecto Women in Music. O sea que os doy la palabra a vosotras. Bueno, eso nació muy inocentemente. Isabel, yo conocí a Isabel de jovencita. Isabel era una teenager, 17, 18 años. Coincidimos hace varios años en Música en Compostela. Y nos conocíamos ahí socialmente. Y ambas vivíamos en Nueva York. Y Isabel vino a un concierto mío en Nueva York, en el Parch Music, y a partir de ahí ella pidió que pensáramos en algún proyecto que pudiéramos hacer juntas. Y me tardé a lo mejor un par de meses para pensarlo un poco, y vi que había una beca del New York Women Composers Association of New York, que es una asociación de compositoras de Nueva York, y ellos ofrecían una subvención pequeña, pero de hecho le llaman el seed grant money, o sea, subvención de semilla, sí. Algo de que de ahí puede crecer. Y yo le dije a Isabel, bueno, podemos hacer un proyecto sobre mujeres compositoras con esas de Nueva York, y yo tenía una amistad con la asociación
también de género, de Asociación de Mujeres en la Música en España, y se me ocurrió que haríamos un proyecto entre las dos asociaciones, en que haríamos música de las compositoras neoyorquinas y las compositoras en España. Y nos ganamos la beca. De hecho, nos han otorgado esa beca 3 veces ya, y hemos hecho proyectos en Estados Unidos y en España. Y el primer año que hicimos el proyecto, Isabel inició una amistad con The Murray Institute, y ellos, junto con la New York Philharmonic y otras entidades, pudimos hacer una presentación en el Lincoln Center de Nueva York. Así que la iniciativa nuestra, porque no somos un ONG ni nada, es una iniciativa más que nada, empezó en el 2017 o el 2018. Y eso ha seguido, ha ganado momentum, hemos hecho más amistades, más conexiones, hemos hecho unos conciertos y hemos tenido unas experiencias preciosas. Pudimos colaborar con la Embajada Americana en Madrid. Ha sido muy, muy bonito y estamos expandiendo. Isabel tenía una idea hasta más internacional de hacer este proyecto con otras asociaciones con otros países, y eso lo estamos ya, está sembrado, que Isabel te puede contar más. Vamos, Ana lo ha contado perfectamente, coincidimos, es verdad, en Música en Compostela hace años. Somos jovencitas todavía, Ana, pero es verdad, hace años ya. Y la verdad es que desde ese primer momento pues vi esta idea de Ana, ¿no? de esta interacción social que me parecía tan importante, este impacto social. Hablamos de varios proyectos, habíamos hablado de un proyecto también de las canciones gallegas, ¿te acuerdas, de Fernández Cid? Habíamos visto varias opciones. Pero realmente este tema de mujeres compositoras nos pareció quizás el más urgente. ¿Por qué? Si vamos a artículos, por ejemplo, de NPR, de New York Times, de numerosos medios, hablan de que la programación de mujeres en el ámbito sinfónico se halla en torno al 1,8 y el 2%, más o menos. Pero de hecho se hicieron encuestas recientemente, Doni Music, de verdad, que analizaba las temporadas de las principales orquestas sinfónicas y se veía como no incluían obras de compositoras. Entonces, claro, realmente eso te hace pensar, ¿no? En mi caso, por lo menos, no sé en el tuyo, Ana, pero en el mío, en toda mi educación musical, y han sido años de grado elemental, grado medio, grado superior, máster, postmáster, doctorado, nunca me habían exigido una obra de una mujer. Jamás, nunca, como si no existiera. Nunca me lo habían exigido en un concurso, yo tuve la oportunidad de participar y de ganar algunos concursos, ¿verdad? Nunca me habían exigido una obra de una mujer. Entonces, claro, te planteas, ¿qué ocurre aquí? Es que no existe, ¿dónde están? No puede ser que en toda la historia de la música no haya una compositora. Y efectivamente empezamos a investigar, empezamos a colaborar con estas asociaciones y vimos, en primer lugar, nos centramos en las contemporáneas, es decir, compositoras vivas que están actualmente componiendo maravillosas, como Consuelo Díez, como Marga Richter, como Diana Pérez Custodio, bueno, una larga Sonia Mejías, una larga lista de ellas maravillosas, tanto españolas como americanas, y luego nos centramos también en las históricas, ¿no? Presentamos a Eugenia Osterberger, presentamos a Teresa Carreño, bueno, empezamos a investigar un poquito más allá, ¿no? de simplemente las contemporáneas y las históricas. Y nos dimos cuenta de la inmensa riqueza que hay de repertorio. Especialmente, no es curioso si se ve el tipo de educación que tenía la mujer en el siglo XIX en adelante, pero la mayor parte de las obras son para piano y para voz. ¿Por qué? Porque muchas eran cantantes, ya que digamos que este lugar de la mujer en la música aparece a través de la voz, se necesita esa voz femenina y por tanto muchas se convierten en grandes divas y se tienen que acompañar en muchas ocasiones. Entonces tenemos repertorio para laúd, repertorio para vihuela, etc. y después repertorio para piano. Toda señorita del siglo XIX tenía que tocar el piano de una manera totalmente básica, pero tenía que tocar. ¿Qué ocurre? Que hubo algunas que ya pues, superaron totalmente esa instrucción básica y se convirtieron pues, en Clara Schumann, en Pauline Viardot, en estas grandes virtuosas, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante reflejar, por un lado, el pasado, por otro lado,
de reivindicar las compositoras actuales y con New York Philharmonic Very Young Composers Program, las niñas. Y es que incluimos obras de niñas de 11 y 12 años maravillosas, hay que ver cómo componen ya a esta edad, es increíble. Y aparte que a través de este programa le estrenan obras en Carnegie Hall, en Lincoln Center, hablas con la niña de 11 años y tiene un currículum espectacular, ¿no? Ayer me estrenaron en Lincoln Center, ayer me estrenaron aquí en la Filarmónica de Berlín. Bueno, el caso es que estas niñas componían maravillosamente bien y queríamos incluirlas porque queríamos esta perspectiva intergeneracional. Es decir, que esas pequeñas se inspiraran pues, en una Marga Richter, por ejemplo, que por desgracia falleció hace poco, pero que en el momento en el que la programamos tenía 95, 96 años. Algo así, algo así. Entonces nos parecía muy interesante eso y estamos ahora expandiendo a Portugal y estamos expandiendo también a Alemania, son los inmediatos. Pero bueno, nuestra idea es cada año hacer este tipo de intercambios con otros países, es decir, intercambios de música, musicales, a través de conciertos, entre países con música de mujeres compositoras. Y es curioso porque cuando lo proponemos, ¿verdad? De repente, claro, se dan cuenta de este repertorio maravilloso que nunca habían programado, que nunca habían visto. Pero ¿cómo puede ser posible que no conozcamos esto, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos, que se conozca, que se toque y, bueno, plantar nuestra semillita ahí, nuestra primera piedrecita para que este camino avance y cada vez se programe más, que es lo fundamental. Yo creo que nosotros empezamos también justo antes de esa ola gigante que ahora hay mucha conciencia. Nosotros empezamos como 1 año o 2 antes de que, en España por lo menos, que se concienciara este tema, que me parece interesante. Diferencias entre España y Estados Unidos, porque habéis hecho el programa en los 2 países. ¿Qué diferencias habéis visto? ¿Cuál ha sido la experiencia? El estilo de componer es diferente. Esto es muy curioso. Sí. Es decir, las españolas, muchas de ellas todavía siguen un estilo muy experimental, mientras que las americanas, digamos que ya están en una perspectiva más tonal, ¿no? Digamos que esa etapa igual era más, aparecía más en los 80, corrígeme Ana, ¿no? Los 70, 80, y que quizás ahora está en una música más tonal, quizás influida por otros géneros también, ¿no? Entonces, en un estilo estético sí que hay diferencias, pero nos pareció más interesante las concordancias que surgían a través de estos programas, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo Deborah Kay viene aquí a Madrid y se escucha su obra y posteriormente se escucha pues la de Sonia Mejías, ¿no? Y ver esa interacción entre estas compositoras y lo que luego pueda surgir de ahí. A mí me parece muy interesante, no solamente las diferencias, sino cómo estos caminos pueden converger, ¿no? Y qué puede salir de todo esto. Pero sí que apreciamos diferencias. También hay que entender que la musicología feminista realmente nace, ¿no? En Estados Unidos con McClary, Strong, etc. Y que a España llega a través de maravillosas como Marisa Machado, Cecilia Piñero, llega un pelín más tarde, con mucha fuerza y con un nivel extraordinario, pero sí que hay una diferencia temporal, ¿no? Entonces, bueno, eso se nota. Interesante. Sí, la música en España es un poquito más académica, las mujeres, algunas, están componiendo de un modo un poco más académico, más serio, y creo que también en Estados Unidos se ve más esa incursión de la música. Aquí tenemos la tradición de la música de cabaret, la música de musicoteatro, Broadway. No sé, como que en esta época ahora en Estados Unidos los compositores están componiendo de un modo más tonal de lo que se está componiendo en España, por ejemplo. Súper. Oye, Isabel, cuéntame, ¿qué es la diplomacia cultural y cómo la música contribuye a la economía? Grandes preguntas las dos. La diplomacia cultural, bueno, hay ahora estudios, hay un libro maravilloso sobre International Relations y específicamente la música, es decir, hablar de qué rol ha jugado la música a lo largo de la historia, que no siempre es un rol secundario o accesorio, sino que yo diría que en muchas ocasiones es primordial. Y de hecho, mucha de mi investigación es ver ahora, en la actualidad, qué papel podemos tener a nivel internacional, ¿no? Acabo de escribir un artículo para IASA, que es un instituto científico en Viena, precisamente sobre esto, y creo que es uno de los primeros, igual me equivoco, pero según mi investigación es uno de los primeros específicamente sobre música clásica y objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Creo que es muy importante que se desarrolle investigación académica en este ámbito.
Para mí, al final, hay cuatro dimensiones donde se puede dar esta interacción. La primera es la más obvia, que es la de concienciar, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que hablan como nosotros realmente cuando aprendemos algo necesitamos que nuestros sentimientos estén involucrados de alguna manera, ¿no? No es una cuestión meramente racional o de datos, sino que para pues, que retengamos mejor esa información, el componente emocional es importante. Y ahí está esta interacción entre lo racional y lo emocional que se da en las artes, ¿no? De una manera, yo creo que fantástica y de una manera muy, muy visible. Por otro lado, tenemos esta idea de la innovación a través de las artes. Yo creo que muchas veces se especifica que la innovación viene específicamente a través de la ciencia, y es verdad, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que las artes tienen muchos puntos en común con la ciencia. De hecho, si pensamos en el quadrivium medieval, la música se estudiaba como una ciencia realmente, ¿no? Porque tiene una parte matemática muy importante, una parte acústica muy importante, pero más allá de todo eso, las artes plantean una serie de cuestiones, plantean una serie de dilemas que van más allá de lo meramente real o tangible, ¿no? Que trascienden todo eso y que intentando resolverlo, intentando llegar a una solución a todo esto, pues se avanza a todos los niveles. Entonces yo creo que estas interacciones, ahora mismo pues las posibilidades de la realidad virtual con la música, las posibilidades acústicas, tenemos mucho campo de interacción, incluso a niveles... yo diría incluso pues, más tangibles, no simplemente teóricos, pero realmente prácticos, ¿no? Por otro lado está la música como un canal para el diálogo. Y ahí, pues, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Hay el proyecto de Barenboim, de The Western Eastern Divan, hay proyectos de orquestas que buscan sacar a niños en exclusión social a través de la música. ¿Qué ocurre? Que en ese momento pues, tienen que hacer una actividad en conjunto, tener un mismo objetivo, trabajar juntos en torno a un mismo objetivo, que es crear una obra musical, ¿no? Entonces, en ese sentido, son elementos de integración muy, muy potentes. Es igual en el deporte, ¿no? Por ejemplo, que funciona muy, muy bien en ese sentido. Y la cuarta es a través de la educación musical, ¿no? Que realmente a través de la educación musical pues se pueden ayudar en muchos parámetros, ¿no? Hay toda una vía de educación musical para la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Y para los SDGs, y cómo a través pues, de canciones, a través de juegos musicales, pues puedes hacer que los niños aprendan de una manera mucho más interactiva todos estos conceptos, ¿no? Aparte de eso hay otras vías de interacción, por ejemplo la musicoterapia y demás, ¿no? Donde se ven esta interacción de la música en otros ámbitos fuera de los que pensaríamos. Entonces, yo ahora mismo la diplomacia cultural me la planteo desde dos puntos de vista. Una es a través de los ODS, a través de este marco que tenemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en el año 2015, con visión a su cumplimiento en el 2030. Y por otro lado, estos intercambios entre países a través de estos proyectos, ¿no? Este proyecto de Women in Music en particular, es decir, cómo podemos, pues, a través de estos eventos, poner en común estas diferentes culturas, aprender, por supuesto, unas de otras, y qué mejor que además pues, estamos promocionando la música de mujeres, en este caso, relegada en muchas ocasiones en segundo plano. Y en cuanto a la economía, bueno, por ejemplo, en Women in Music, ¿no? Cuando lo piensas, si no se me piden obras musicales de mujeres, ¿verdad? No se me piden concursos. Esto quiere decir que los programadores no programan obras de compositoras. Programan a Bach, Beethoven, Mozart, etcétera, que deben seguir programándolos. Yo no digo que no se hagan, pero digamos que ese es el canon. Entonces, yo si soy músico, pues digo, oye, ¿yo para qué voy a proponer otra cosa? Yo voy a Mozart, Beethoven, Bach... y ya está, porque eso es sobre seguro y así seguro que me van a contratar, porque voy a proponer otro repertorio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el público empieza a demandar eso porque es lo que conoce. Entonces es un ciclo en el cual no entran las compositoras, salvo que de repente digas, no, yo voy a tener conciencia de decir, yo en todos mis conciertos voy a incluir una compositora al menos, o dos, o la mitad, o las que sean. Pero si no hay paso adelante, es que no sales de ese pie. Porque los programadores dicen qué es lo que funciona, lo que la gente conoce lo que programa, y los músicos ofrecen lo que programan. Entonces no hay manera de salir. Claro, eso tiene un impacto en que muchas niñas dicen, ¿para qué voy a ser compositora si no me van a programar jamás? Y si no voy a tener una salida profesional con esto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido tiene, por supuesto, un impacto también a nivel económico. Claro. Por poner un ejemplo.
Bueno, o lo que le dicen el modeling, ¿verdad? En Estados Unidos, que una niña tiene que ver una persona semejante a ella, que se parezca a ella, que está haciendo el tipo de oficio, el tipo de actividad que a ella le interesa. Y eso es otra cosa que nosotros queremos participar en el modeling, que fue la actividad que tuvimos la oportunidad de hacer en Nueva York con las niñas del New York Philharmonic. Bueno, Ana, cuéntame el proyecto en el que estás involucrada ahora y además súper comprometida, que se llama Hispanic Cultural Arts. Sí, mira, yo desde que estoy en la universidad he estado interesada en lo que es la hispanidad, ¿verdad? En la música. Creo que las primeras obras vocales en español que estudié fueron las de Enrique Granados. Yo creo que tenía 19 años, algo así. Así que ya he venido cultivando desde hace mucho lo que es la música del mundo hispano, o sea, de España y de Latinoamérica. Y eso llevó como a fruto verdaderamente cuando empecé mi vida profesional aquí en Nueva York, a partir de yo graduarme de la Mann School of Music, ¿verdad? Aquí en Nueva York empecé a involucrarme en proyectos, o la gente me buscaba para proyectos que tenían que ver con cantar en español, por compositores clásicos, claro, ¿verdad? Del mundo hispano. Y eso culminó con la Fulbright. Yo pedí entonces una beca Fulbright para venir a España para especializarme en lo que es la música vocal de España del tardío XIX, temprano siglo XX. Y de ahí nació como una segunda etapa de mi carrera que está muy concentrado en esto de la música del mundo hispano. Cuando llegué de España, de la Fulbright, en 2008 o algo así, empecé a tener una actividad con la Hispanic Society of America, que es un museo en el Alto Manhattan, que tiene la colección más importante de objetos hispanos en este lado del Atlántico. Entonces, de ahí viene esta idea de formar un Educational Art Company, una compañía, somos Inc., somos incorporadas y todo, que yo empecé con una socia que es bailarina de danza hispana, de danza de España y Latinoamérica, que queríamos hacer, fue una visión loca, parecía una visión loca, que queríamos ofrecer un currículum de arte, educación de arte para niños de Nueva York, que estuviera enfocado en el mundo clásico del mundo hispano. ¿Verdad? Un niño, vamos a decir, yo vivo en Nueva York, en el Alto Manhattan hay muchos niños dominicanos o son de papás dominicanos. Lo que ellos conocen de la cultura latina es la música popular, que tiene un gran valor, pero no conocen que hay una música clásica, hay una danza clásica que viene del mundo hispano, teatro, el arte, que está personificado en el museo con el cual yo trabajo. Y empezamos a hacer una oferta y ha habido muchísimo interés. Íbamos haciendo conexiones con los maestros de las escuelas públicas en Nueva York. Hemos tenido muchísimas oportunidades de ofrecer distintos tipos de programas, entre ellos uno de músico-teatro enfocado en la zarzuela. Y eso fue como nuestro big splash, hacer un programa de niños después de la escuela para enseñarlos a montar una zarzuela con niños de cuarto y quinto curso. Una zarzuela completa, con unas facetas muy importantes, que no era nada más cantar y bailar, pero producir. O sea, teníamos un equipo de niños, también de ese mismo curso, que nos diseñaron la obra teatral, que diseñaron lo que es el vestuario, que hasta hicieron las luces. Wow. Entonces, eso ha tenido mucho éxito. Nuestra gran noticia bomba es que la familia Miranda, que son muy activos en el Alto Manhattan, Lin-Manuel Miranda de Hamilton, ¿verdad? Esta es la familia, la fundación familiar de los Miranda, nos han otorgado una subvención bastante generosa para nosotros continuar ese proyecto, que lo estamos haciendo en el Washington Heights. Entonces, esa actividad con Hispanic Culture Arts
está enfocada en niños de edad escolar, niños en lo que le dicen youth, en las escuelas, y la actividad que hacemos de educación para el museo, que también hacemos programas para ellos. En el momento que pasó el COVID, tuvimos un año más o menos de no tener una actividad muy grande. Pudimos hacer un concierto para celebrar el mes de la Hispanidad, en que, con bailarines y con música, en que fuimos desde la danza barroca de Perú hasta la salsa en el Bronx. Entonces, a mí me interesa muchísimo esta idea de puente cultural, lo de Women in Music, en que hacemos estos puentes culturales entre Estados Unidos y España, ahora con Portugal, pero también puentes culturales dentro de la comunidad. Aquí, bueno, estoy en Palm Beach ahora, en Nueva York, ¿verdad? Niños que son puentes culturales hacia su propia cultura. O el salto gigante de algunos niños que están en el Alto Manhattan que ni conocen ese museo, que ni saben, ahí tienen Velázquez, tienen pinturas de Goya, y están en el barrio y no conocen esos recursos culturales, o que esa parte de su cultura les pertenece a ellos también. Así que sí, es un trabajo muy bonito. Ya tenemos 3 años con la compañía y estamos muy ilusionados de poder hacer esta labor que empezó como una visión, como dicen en inglés, un brainchild, entre mi amiga, la bailarina Ana de la Paz, y yo. Me encanta lo que has dicho de los puentes culturales, ¿no? Porque esto lo explica todo, porque en realidad esto de ir construyendo puentes acerca tanto a muchas personas, que yo creo que es un poco también lo que hace la música, ¿no? Es un lenguaje universal donde realmente todas esas diferencias acaban disolviéndose porque las personas conectan a través del corazón, ¿no? Y eso... Totalmente, siempre es el corazón. Te quería comentar que tu página en LinkedIn, que me parece maravilloso, tiene muchos recursos personales, y me ha llamado la atención tu actividad como coach y como inspirational speaker. Y lo que me llamó últimamente la atención fue este video que hiciste sobre global citizenship. ¿Cómo se dice eso en español? Ciudadano del mundo. Globales o del mundo, sí. Ciudadano del mundo. Y a mí me interesa muchísimo poder incorporar en lo que estoy haciendo con mi amiga, con enseñar artes escénicas, esta idea de cómo al niño, la pregunta esencial de nuestra compañía es How am I a citizen of the world? ¿Cómo soy yo una ciudadana o ciudadano del mundo? Y eso es lo que yo quiero, que los niños puedan dar sus propias respuestas, claro, a esa pregunta esencial. Pues creo que no hay mejor regalo que le podamos dar a un niño que empiece a sentirse ciudadano global, porque al final es una actitud. Nosotros ya somos ciudadanas globales, ¿no? No solamente por nuestros antecedentes o las mezclas o donde hemos vivido, sino que creo que es una cuestión de actitud, ¿no? Así que yo creo que con eso seguro que vas por súper buen camino y los padres te lo agradecerán. Mira, ya para concluir me gustaría que contarais un poco cuáles son los desafíos que os habéis encontrado como mujeres en la música y qué consejos le daríais a las mujeres que quieren entrar en la música. Isabel, empezamos por ti y luego vamos a Ana. Sí, yo creo que, bueno, dentro de la música hay que indicar que depende un poco del camino que escojas, ¿no? Hay caminos muy complicados como el de la composición y de la dirección de orquesta, por ejemplo, o instrumentos como la percusión o vientos metales, donde la presencia de mujeres es muy limitada todavía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que hacen falta acciones de visibilización, referentes, que se conozcan la magnífica labor, ¿verdad?, que están haciendo. Desde un punto de vista de, por ejemplo, el repertorio pianístico, pues que se descubra este repertorio de mujeres compositoras. Es absolutamente esencial, porque creo que, bueno, al final es añadir una riqueza necesaria al repertorio y, por supuesto, generar una igualdad de género importantísima y esencial, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Y en cuanto a barreras específicas, pues yo creo que muchas veces, como en muchos ámbitos, ¿no?, parece que hay que esforzarse el triple o el cuádruple para que nos reconozcan, ¿no?
Y esto ocurre, por supuesto, también en la música clásica. Entonces, es una carrera complicada, una carrera de fondo, con muchos, muchos obstáculos, pero el consejo, si nos podemos permitir dar consejos, pero por lo menos la experiencia, ¿no? Es que, bueno, por lo menos ahora hay una concienciación distinta a hace 10 años y debemos seguir caminando en esta trayectoria, ¿no? De cada vez reconocer más el papel de la mujer en la música, que creo que es esencial, y valorar, ¿verdad?, estos referentes tan importantes. Me encanta. Ana. Yo diría dos cosas que para mí han sido esenciales de cosas que yo he tenido que fomentar, ¿verdad? La curiosidad, ¿verdad? Lo que me llevó al repertorio de mujeres verdaderamente fue la curiosidad. Yo descubrí un libro llamado Unsung, o sea, las no cantadas. Era un libro que se escribió sobre la mujer y la música en los años, creo que 80. En esa época, nadie... lo que impide mucho el paso de la mujer compositora en la historia ha sido poder conseguir una partitura, conseguir que una estuviera en un libro de historia, ¿verdad? No estaba documentado. Entonces, esta documentación es reciente, lo que se está recuperando. Entonces, yo diría eso, curiosidad, la habilidad que una educación en una esfera de letras y filosofía que nos da de hacer distintas conexiones, de tener una visión de que esto conecta con esto, que la historia conecta con la música, que la economía conecta con la cultura. Eso también es como un concepto y una visión. Y la tercera elemento que yo diría para una preparación, para tener éxito, que yo de joven no creía que era necesario, era tener dotes de empresarial skills, business skills. Eso yo lo veo, business skills, totalmente. Que yo de joven, yo no necesito eso, yo soy artista. Hay que saber, hay que entender lo que es gestoría empresarial de ti como artista, pero también entender de cómo dirigirse a un empresario, cómo escribir un documento que puedas redactar tus proyectos. Sí, a business person. Eso tiene que entrar dentro de los dotes de lo que uno tiene que fomentar como músico. Además, claro, de todo lo demás, de fomentarse como artista, está esta cosa extra de cómo hacer un marketing, redes sociales, cómo escribir una carta y hacer una propuesta. Sí, business skills. Hay que enfatizar eso porque en la educación de los conservatorios, y eso somos muy insistentes, creo que Ana y yo, la educación de los conservatorios no se incluyen ni nociones legales, ni nociones de esta idea, por ejemplo, de international relations. Un contrato. No manejar un contrato. Es que no se enseña eso, ¿no? Por ejemplo, este libro, ¿no?, que antes señalaba, International Relations, Music and Diplomacy, de Rameli Prevost Thomas, es fascinante, ¿no?, ver este papel de la música en relaciones internacionales, business, marketing, nuevas tecnologías. Es decir, parece como si la educación de los conservatorios, muchas veces, el caso de Estados Unidos, como está incorporado en la universidad, tienes más posibilidades de interacción con gente de otras carreras. Yo eso lo noté muchísimo, ¿no?, cuando fui a NYU, que tienes una posibilidad de interactuar con otras carreras, pero por ejemplo en España el conservatorio todavía está un poco aislado, está poco a poco acercándose al mundo universitario, pero está aislado. Entonces, claro, el problema es que te enseñan a tocar las notas muy bien, que es esencial, si nadie dice que eso no tenga que estar, pero te falta el resto, que es muy importante, vamos, muy, muy importante. Entonces, entrepreneurial skills, business skills. Entrepreneurial skills. Bueno, pues qué bien dejarlo aquí, porque creo que es un consejo maravilloso. Y desde luego yo he aprendido muchísimo escuchándoos, creo que ha sido súper educacional esta conversación, pedagógica para mí, pero por otro lado súper inspiradora. Así que estoy súper segura que para toda la audiencia va a ser lo mismo y os doy muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí y por todo ese entusiasmo, ¿no?, que nos habéis trasladado para que conozcamos un poco más de vuestra profesión, que no es fácil.
pero creo que tiene un papel fundamental y creo que además en este siglo lo va a jugar mucho más, ¿no? Así que os animo a que sigáis adelante porque lo que estáis haciendo desde luego va a dar sus frutos. Isla, sabes lo que te admiramos, creo que hablo por las dos, te admiramos muchísimo todo el extraordinario trabajo que estás haciendo, de coaching, de figura inspiradora a través de tu carrera y de tus consejos, así que de verdad que ha sido un verdadero placer estar hoy hablando contigo y poder compartir, bueno, estas ideas, ¿no? sobre la música y sobre la música del siglo XXI y la música en este mundo tan cambiante, ¿verdad?, que estamos viviendo. Pues aquí en Visión Global, en Negocios TV, os lo agradecemos muchísimo porque ese es el tipo de historias y personajes que nos gusta retratar para que todo el mundo pueda aprender, porque al final, como hemos visto, la música no está nada alejada de los negocios ni de la economía. Así que muchísimas gracias. Adiós. Adiós.